Dios mío, ¿cuándo va a parar esta vieja entrometida? Ya no la soporto. La frase no fue un susurro, sino una declaración lanzada con la ligereza de quien arroja una colilla de cigarro por la ventanilla del coche. Flotó en el aire de nuestro comedor en la colonia Roma, atravesando el aroma del mole que yo misma había pasado la tarde preparando, y se clavó en mi pecho como un puñal de hielo. Mis manos, que sostenían con cuidado la taza de té de canela y miel, no temblaron. Mi rostro, estoy segura, no delató la fractura que sentí por dentro. Levanté la vista y la encontré, la de mi hijo Javier, clavada en su esposa Valeria, buscando su aprobación, su complicidad en mi humillación. Ella le devolvió una sonrisita torcida, un gesto de fastidio compartido que me resultó más doloroso que las propias palabras. Era su tos la que me había levantado de la silla, un instinto grabado a fuego en mi ser, después de décadas de cuidarlo. Permanecí de pie un instante, con la taza humeante entre las manos, sintiendo cómo su calor se volvía una ironía frente al frío que se extendía por mis venas. El mundo pareció encogerse. Las paredes de la casa que construí con mi difunto esposo, ladrillo a ladrillo, se acercaron hasta casi asfixiarme. Todo el sonido se redujo al eco de esa frase. Vieja entrometida. No era la primera vez que sentía su desdén, las miradas impacientes de Valeria o la irritación mal disimulada de Javier. Pero nunca antes había sido tan crudo, tan desnudo. Era una sentencia. Me vi a mí misma a través de sus ojos. Un mueble viejo, un estorbo en el camino de la vida moderna y brillante que ansiaban. No dije nada. Di media vuelta con la misma calma con la que me había levantado y caminé de regreso a la cocina, el viaje más largo de mi vida. En la soledad de la cocina, bajo la luz amarillenta que tantas madrugadas me había acompañado mientras preparaba el almuerzo para Javier, dejé la taza en el fregadero. Observé el vapor ascender y disiparse, como si se llevara consigo el último vestigio del cariño que había impulsado mi gesto. No lloré. Las lágrimas se habían secado hace mucho tiempo, reemplazadas por una especie de pesadumbre sorda. Apoyé las palmas de las manos en el granito frío de la encimera, el mismo que elegimos mi esposo y yo, y sentí la vibración de la casa. Esta casa no era solo cemento y varillas, era el recipiente de mis sacrificios, el testigo mudo de cada noche en vela, de cada sueño pospuesto por darle a él, a Javier, todo lo que yo no tuve. Y ahora, entre sus paredes, yo era la intrusa, la extraña. Me senté a la pequeña mesa de la cocina, la que usábamos para el desayuno. Desde allí podía oír sus risas ahogadas en el comedor. Hablaban de una fiesta, de los planes para el fin de semana, como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera, y en cierto modo, para ellos no existía. Era una sombra, una proveedora de servicios y un obstáculo silencioso. La humillación no era un arrebato de ira que quema y se apaga, sino un veneno lento, administrado en dosis diarias de indiferencia y desprecio. Cada bocado de la cena que no probé se sentía como ceniza en mi boca. La comida que preparé con amor ahora me sabía a la amargura de la ingratitud. La certeza de mi invisibilidad en mi propio hogar se instaló en mi alma, no con estruendo, sino con una claridad devastadora y silenciosa. Aquella noche, mientras masticaba un pedazo de pan duro que ya ni siquiera sentía, tomé una decisión. No fue una decisión nacida del odio o del deseo de venganza. Fue algo mucho más profundo, más primario. Fue un acto de supervivencia, el despertar de una dignidad que había dejado dormir demasiado tiempo, bajo capas de paciencia y amor incondicional. La vieja entrometida había escuchado, y por primera vez en muchos años, no iba a fingir que las palabras no tenían peso. Iba a demostrarles el peso real de mis acciones, el verdadero alcance de mi presencia en esa casa que ya no sentía como mía. El plan comenzó a formarse en mi mente, no como una tormenta, sino como el lento amanecer de un día inevitable, claro y helado. La calma externa que siempre me había caracterizado se convirtió en mi mejor arma. Esa noche no dormí. Me senté en el viejo sillón de mi cuarto, el que Ricardo y yo compramos en La Lagunilla,
y miré por la ventana. Las luces de la colonia Roma parpadeaban afuera, un mundo que se había transformado a nuestro alrededor, mientras el nuestro, dentro de estas paredes, se desmoronaba en silencio. La casa estaba quieta. Un silencio pesado, tenso, que ya no era de paz, sino de ausencia. El eco de las palabras de Javier rebotaba en cada rincón de mi mente, despojando a cada objeto familiar de su calidez. La colcha tejida por mi madre, las fotos en blanco y negro de mis padres, todo parecía pertenecer a la vida de otra mujer, una mujer que era bienvenida en su propio hogar. Hogar. Me sentía como un fantasma errando por las ruinas de lo que alguna vez llamé mi santuario, un lugar sagrado profanado por la más cruel de las ingratitudes. Mis pensamientos viajaron hacia atrás, más allá del dolor presente, a las madrugadas frías de la Ciudad de México. Me vi a mí misma, con 20 años menos, caminando por las calles aún dormidas para abrir la tortillería. El aire cortaba, pero dentro de mí ardía un fuego, una determinación feroz. Recuerdo el olor del nixtamal, un aroma terrenal y puro que se impregnaba en mi ropa y en mi piel. Era el olor del sacrificio, del trabajo honesto. Mis manos, siempre cubiertas de una fina capa de harina, se movían con una velocidad que nacía de la necesidad. Cada tortilla que caía sobre el comal, inflándose con un siseo satisfactorio, era una promesa. Era un ladrillo más en el futuro que estaba construyendo para mi hijo. Un futuro donde sus manos no estarían callosas, ni su espalda adolorida por cargar sacos de maíz. Cerré los ojos y casi pude sentir la textura de la masa bajo mis dedos. Una sensación tan familiar como mi propio pulso. Ese negocio era mi orgullo. Lo fundé con el poco dinero que mi padre me dejó, en un local que muchos consideraban una causa perdida. Pero lo levanté. Me convertí en Doña Elena, la de las tortillas, una figura respetada en el barrio. La gente hacía fila, no solo por las tortillas calientes, sino por la certeza de la calidad, por la palabra de una mujer que cumplía. Esa misma tenacidad, esa misma fuerza que me permitió forjar un negocio de la nada, había estado latente dentro de mí, adormecida por el rol de madre y abuela que había asumido con tanta devoción. Había olvidado que antes de ser la madre de Javier, fui Elena, la mujer que no se doblegaba ante nada ni nadie. La imagen cambió, y ahora veía a un pequeño Javier, de apenas 6 años, parado frente a mí con su primer uniforme escolar. Lo había comprado a plazos, y recuerdo la emoción casi infantil que sentí al planchar por primera vez la camisa blanca y el pantalón gris. Olía a nuevo, a promesa, a un mundo de oportunidades que se abría para él, un mundo que yo solo podía vislumbrar desde la puerta de la escuela. Le ajusté el cuello de la camisa, y él me miró con esos ojos grandes y oscuros, llenos de una confianza absoluta en que su mamá podía solucionar cualquier cosa. En ese momento, sentí que cada hora de sueño perdida, cada peso sacrificado, valía la pena. Sostener su pequeña mochila se sentía como sostener el futuro mismo, un futuro brillante y lleno de posibilidades infinitas que yo le estaba entregando. ¿En qué momento se fracturó esa confianza? ¿Cuándo dejé de ser su ancla para convertirme en su lastre? La pregunta flotaba en la oscuridad de mi habitación sin encontrar respuesta. El recuerdo de su carita de niño se superponía con la mueca de desprecio del hombre sentado a mi mesa. El contraste era una herida abierta. El amor que sentí en aquel patio de escuela era tan puro, tan inmenso, que me cegó a la lenta erosión del respeto. Fui la madre que todo lo daba, que todo lo perdonaba, que justificaba sus crecientes caprichos y su egoísmo como cosas de la edad o la presión del trabajo. No me di cuenta de que, al allanarle tanto el camino, le había negado la oportunidad de aprender el valor real de las cosas, el esfuerzo que hay detrás de cada comodidad que él daba por sentada. Un recuerdo de Ricardo, mi esposo, vino a mí con una claridad dolorosa. Estábamos sentados en el suelo de esta misma casa, cuando aún era una obra en construcción. No teníamos muebles, solo planos, sueños y una botella de sidra para celebrar la compra del terreno.
Él pasó un brazo por mis hombros y señaló el espacio que sería el cuarto de Javier. «Este será el castillo de nuestro rey, Elena», me dijo con esa sonrisa suya que podía iluminar cualquier oscuridad. «Aquí nunca le faltará nada». Y cumplimos esa promesa. Le dimos todo. Quizás ese fue nuestro error. Le construimos un castillo y lo criamos como a un rey. Y ahora el rey quería deshacerse de la vieja reina madre para remodelar el palacio a su gusto, sin darse cuenta de que era ella quien poseía las escrituras del reino entero. Cuando Ricardo murió, me aferré a esa promesa como a un salvavidas. Juré ante su tumba que Javier nunca sentiría su ausencia en lo material, que yo trabajaría el doble para asegurarme de que su camino siguiera siendo llano. Y lo hice. Dupliqué la producción en la tortillería, ahorré cada centavo, invertí sabiamente, todo para él. Vendí la tortillería, mi creación, mi independencia, el día que Javier me dijo que quería hacer una maestría. No lo dudé un segundo. Entregué mi pasado para financiar su futuro, convencida de que era el máximo acto de amor de una madre. Vi cómo se convertía en un gerente, cómo adoptaba un lenguaje y unas costumbres que ya no eran las mías, y me sentí orgullosa. Orgullosa del hombre que yo había creado, sin ver la grieta que se abría en su alma. Ese orgullo se había transformado en la amarga ceniza que sentía ahora en la boca. Su educación, pagada con la venta de mi vida anterior, le había dado las herramientas para verme no como su madre, sino como un activo depreciado, un bien inmueble, una vieja entrometida que ocupaba un espacio valioso. Me di cuenta de que mi amor incondicional se había convertido en su permiso para ser cruel, mi paciencia en su justificación para la falta de respeto, mi silencio, que yo consideraba una muestra de mi fuerza y dignidad. Él lo interpretaba como la sumisión de una anciana senil y sin poder. La revelación fue tan fría y cortante como el cristal roto. Había estado regando una planta que, en lugar de flores, había dado espinas venenosas. Y entonces, en el silencio de la noche, algo cambió dentro de mí. No fue una explosión de ira, sino una implosión de claridad. Una llama pequeña pero intensa se encendió en el centro de mi ser. Una llama que había estado apagada por mucho tiempo. La del amor propio. La dignidad. Esa fortaleza interior que había soportado en silencio tantos desaires, comenzó a despertar. Se sacudió el polvo de la costumbre y la resignación. Ya no se trataba de él, de su ingratitud, de su crueldad. Se trataba de mí, de Elena, de la mujer que merecía pasar los últimos años de su vida en paz, con respeto, en un lugar donde no fuera considerada una molestia. La decisión dejó de ser una idea vaga para convertirse en una certeza absoluta, tan sólida como la piedra. Comprendí que el verdadero amor no es permitir que te destruyan. A veces, el acto más grande de amor, incluso hacia un hijo, es poner un límite, es enseñar, de la única manera que parece que entenderá, que cada acción tiene una consecuencia y que la dignidad no es negociable. No se hereda, no se compra, no se regala, se posee y se defiende. Mi plan ya no era una venganza, era una reclamación. Iba a reclamar mi casa, mi tranquilidad y, sobre todo, a mí misma. La calma que me invadió fue total. Era la calma del ojo de un huracán, un centro de quietud absoluta antes de la tormenta que, sabía, estaba a punto de desatar. Pero esta vez, la tormenta no me destruiría a mí. La vieja entrometida iba a poner su casa en orden. El primer rayo de sol se filtró por la ventana, tiñendo la habitación de un gris pálido. Para mí, era la luz más clara que había visto en años. Iluminaba el camino que debía seguir, un camino que recorrería sola, con la misma determinación con la que una vez caminé hacia mi tortillería en la oscuridad. Me levanté del sillón. Mis articulaciones crujieron en protesta, pero mi espíritu se sentía más joven y fuerte que nunca. Fui al ropero, a la vieja caja de madera de cedro, donde guardaba los documentos importantes, los tesoros de una vida. Mis manos no temblaron al levantar la tapa. Sabía exactamente lo que estaba buscando. La base de su castillo, la fuente de mi poder oculto.
En esa caja, debajo de mi certificado de matrimonio y del acta de nacimiento de Javier, estaba la escritura pública de la casa. Mi nombre, Elena Rodríguez, viuda de García, figuraba como única y absoluta propietaria. Ricardo, en un acto de premonición o simplemente de amor profundo, la había puesto a mi nombre años antes de morir. «Para que nunca nadie te pueda sacar de tu casa, mi vieja», me había dicho. Sonreí con tristeza. Él no había pensado en nuestro hijo, sino en un mundo hostil. Qué ironía que el peligro viniera de dentro. Sostuve el documento en mis manos. El papel amarillento se sentía poderoso, una declaración de independencia. La niebla del dolor se había disipado por completo. Ya no había dudas. Ya no había vacilación. El amor de madre, ese que todo lo excusa, se había hecho a un lado para dar paso a la justicia elemental. No la justicia de los tribunales, sino la justicia de la vida misma. Le había dado la vida, le había dado una educación, le había dado un hogar. No le debía nada más. Lo que sí me debía a mí misma era el respeto que él me había negado, la paz que él y su esposa me habían robado. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Vi a una mujer mayor, con el cabello blanco y las arrugas que cuentan la historia de una vida de trabajo y sacrificio. Pero por primera vez en mucho tiempo, también vi la chispa de la mujer indomable que siempre fui. No se trataba de echarlo a la calle por despecho. Se trataba de recuperar mi espacio vital, mi santuario. Se trataba de enseñarle que el mundo no gira a su alrededor y que las viejas entrometidas a veces tienen la última palabra, no porque griten más fuerte, sino porque sus cimientos son más profundos y sólidos de lo que nadie imagina. Mi plan era simple, directo y, sobre todo, silencioso. Actuaría con la misma discreción con la que él me había humillado, sin dramas, sin confrontaciones innecesarias hasta el momento final. La sorpresa sería mi aliada. Su arrogancia, su total convencimiento de mi debilidad, sería su perdición. La calma con la que me movería sería el preludio de su caos. Mientras Javier y Valeria dormían plácidamente en la habitación de al lado, ajenos a la revolución que se gestaba en el corazón de su madre, yo ya estaba planeando mis primeros movimientos. La llamada al licenciado Ramírez, un viejo amigo de Ricardo, sería la primera. Luego, una visita a la inmobiliaria más prestigiosa de la colonia. Ellos sabrían valorar la propiedad no solo por sus metros cuadrados, sino por su ubicación, esa misma que mi hijo codiciaba tanto. Él quería el valor de la casa, y yo se lo iba a dar, pero no de la manera que esperaba. Le iba a mostrar el valor real de todo lo que estaba a punto de perder por una sola frase. Estúpida. No sentía alegría, no sentía euforia. Sentía una profunda y serena determinación. Era como si mi cuerpo y mi mente finalmente estuvieran en perfecta sincronía después de años de disonancia. Era la certeza de estar haciendo lo correcto, no solo por mí, sino también, de una manera retorcida y dolorosa, por él. Quizás, solo quizás, al perderlo todo, podría empezar a entender el valor de algo. La lección sería dura, la más dura de su vida, pero era la única que me quedaba por enseñarle. Lección de que el amor no da derecho a la posesión y que la gratitud es el pilar fundamental de cualquier familia. Cerré la caja de cedro con un suave clic que resonó en el silencio como el cerrojo de una nueva era. Guardé la escritura en mi bolso. Ya no era solo un papel, era mi declaración de independencia, mi manifiesto. Me acerqué a la cama y por primera vez en muchas noches me acosté sintiendo no el peso del mundo, sino la ligereza de una decisión inamovible. Me dormí profundamente, sin sueños, con la palabra mañana resonando en mi interior, no como una amenaza, sino como una promesa de liberación. El amanecer traería consigo la ejecución de un plan forjado en la noche más oscura de mi alma. La mañana siguiente me desperté antes que nadie, como siempre. La rutina era mi ancla, mi disciplina. Pero hoy, cada gesto tenía un nuevo significado. Preparar el café de olla no era una obligación, sino un ritual de autocuidado.
El aroma a canela y piloncillo ya no era para ellos, para mí. Me senté a la mesa de la cocina y tomé mi café lentamente, saboreando cada sorbo. Escuché sus pasos en el piso de arriba, el sonido de la ducha, sus voces apagadas. Ya no me afectaban. Estaban en una órbita diferente, una que estaba a punto de salirse de su eje. Yo, mientras tanto, permanecía en mi centro, tranquila, esperando el momento adecuado para hacer la primera llamada. La vieja entrometida estaba a punto de empezar su día. El sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina y yo me movía con la misma rutina de siempre, pero era solo una coreografía. Por dentro, cada gesto estaba cargado de una nueva intención. Preparé el café de olla, el aroma a canela y piloncillo llenando el aire, pero esta vez era mi combustible, no una ofrenda de paz. Me senté a la mesa, sosteniendo la taza caliente entre mis manos, y esperé a que fueran las 9 en punto. La puntualidad, me enseñó mi padre, es una forma de respeto, y yo iba a comenzar este día respetándome a mí misma. A las 9 en punto, con el teléfono en la mano, marqué el número del licenciado Armando Ramírez, el amigo y confidente de mi esposo por más de 40 años. Su voz, somnolienta y amable, me saludó desde el otro lado de la línea. «Armando, buenos días. Soy Elena», dije, mi voz sonando más firme y clara de lo que la había sentido en años. Hubo una pausa. «¿Elena? ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? ¿Todo bien por casa?» Su tono era el de un viejo amigo, preocupado y genuino. Respiré hondo. «Estoy bien». «Armando, gracias. Te llamo por un asunto de negocios. Quiero poner mi casa a la venta». El silencio que siguió fue tan denso que pude oír el tic-tac del reloj de la pared. ¿Vender la casa? Pero, ¿por qué? Elena, ¿Javier lo sabe? ¿Están de acuerdo? Su preocupación era palpable, pero mi decisión era inquebrantable. Javier no lo sabe, y no necesito su acuerdo. La casa es mía, Armando, y he decidido venderla. Solo necesito que prepares los papeles necesarios y me asesores para que todo se haga correctamente. Hubo otra pausa, más larga esta vez. Pude imaginarlo al otro lado, en su despacho lleno de libros de leyes, tratando de comprender el cataclismo que mis palabras representaban. Elena, por supuesto, haré lo que me pidas. Eres mi clienta y mi amiga. Pero como tu amigo, debo preguntarte si estás segura. Es un paso muy grande. Su cautela era un bálsamo, una muestra del respeto que mi propio hijo había olvidado. Estoy más segura de lo que he estado en toda mi vida, Armando. Agradezco. Te mantendré al tanto. Colgué el teléfono antes de que pudiera intentar disuadirme más. El primer paso estaba dado. Sentí un peso menos sobre mis hombros, reemplazado por la solidez de la acción. Me levanté y me preparé para salir. Mientras me ponía mi abrigo, Javier y Valeria bajaron a la cocina. Él tomó una taza de café sin mirarme, quejándose del tráfico matutino. Ella abrió el refrigerador, examinando su contenido con una mueca de disgusto. «Mamá, ¿no podrías comprar ese yogur griego que me gusta? Este ya se ve muy pasado de moda». Su comentario, tan trivial y a la vez tan revelador, fue la confirmación final que no necesitaba, pero que recibí de todos modos. No le respondí. Simplemente tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. «Voy a salir», anuncié al aire. Javier levantó la vista de su teléfono por un segundo. «Ajá», murmuró, y volvió a su pantalla. La indiferencia era su idioma. Pronto tendría que aprender uno nuevo. Caminar por las calles de la colonia Roma era como caminar por un cementerio de recuerdos. Donde antes estaba la papelería del señor José, ahora había una galería de arte con esculturas incomprensibles en la vitrina. La panadería donde compraba las conchas para el desayuno de Javier, ahora era un café de especialidad que vendía granos de Etiopía a precios exorbitantes. El barrio se había puesto de moda. Se había vuelto un extraño para mí, un lugar donde los precios de las propiedades se habían disparado hasta las nubes, convirtiendo mi casa, mi hogar, en un tesoro codiciado por extraños. Y por mi propio hijo. Cada paso sobre esas banquetas renovadas me recordaba el valor de lo que estaba a punto de hacer. Esa casa no solo representaba el trabajo de mi vida,
Representaba el valor que ellos creían que yo tenía. Para ellos, yo no era más que la guardiana de un activo financiero, una figura decorativa esperando su momento para desaparecer y dejarles la herencia. No entendían que el verdadero valor no estaba en los ladrillos, ni en los metros cuadrados, sino en la historia contenida entre sus muros. Una historia que ellos se habían esforzado por borrar con su desdén. Sentí una tristeza profunda, no por la casa, sino por la miopía de sus corazones. Estaban tan obsesionados con las apariencias que no podían ver la riqueza real que estaban desechando, el amor y el respeto de una familia. Pero las lecciones que no se aprenden con amor, a veces deben aprenderse con dolor. Llegué a la puerta de la inmobiliaria Roma Prestige. El Foix, nombre mismo, era una ironía. Las puertas de cristal se abrieron automáticamente y entré en una oficina minimalista, blanca y brillante. Un joven con un traje impecable y una sonrisa ensayada se levantó para recibirme. «¿En qué puedo ayudarla, señora?» Su tono era profesional, distante pero respetuoso. No veía a una vieja entrometida, veía a una posible clienta. «Buenos días», respondí, mi voz resonando con una autoridad que me sorprendió a mí misma. «Tengo una propiedad aquí en la colonia que me interesa vender. Me gustaría hablar con su mejor agente». El cambio en su semblante fue inmediato. La palabra propiedad en esta zona era sinónimo de una comisión considerable. Me condujo a una sala de juntas privada con una gran mesa de cristal. El agente, un hombre llamado Hernán, entró con una carpeta y una tableta. Era la viva imagen de la eficiencia. Me ofreció agua, café, té. Lo rechacé. Fui directa al grano. Saqué la copia de la escritura de mi bolso y la deslicé sobre la superficie fría del cristal. Es la casa de la esquina de Orizaba y Colima. Llevo viviendo ahí 50 años. Quiero una venta rápida y al mejor precio del mercado. Hernán tomó el documento, sus ojos recorriendo las líneas. Vi un destello de genuina sorpresa y emoción en su mirada profesional. Conocía la propiedad, conocía su valor. En sus ojos, yo no era invisible, era poderosa. Él se aclaró la garganta, tratando de contener su entusiasmo. «Señora García, esta es una joya, una de las pocas propiedades de ese tamaño que quedan en una sola pieza en la zona. La demanda es altísima. Desarrolladores, inversionistas, todos querrán un pedazo de esto». Hablaba de mi hogar como si fuera un trozo de carne en una carnicería de lujo. Por un momento me dolió, pero luego recordé por qué estaba allí. El dolor era necesario. «Entiendo», dije con frialdad. «Ustedes pongan el precio. No aceptaré menos de lo que vale. Y una condición. Yo me encargaré de notificar a los actuales ocupantes. Quiero que se enteren por un cartel en el jardín». Él la sintió vigorosamente. «Por supuesto, señora García. Faltaría más. Su discreción será nuestra prioridad». Salí de la inmobiliaria sintiéndome extrañamente ligera. El aire de la calle parecía más fresco. Mientras caminaba de regreso pasé por un pequeño parque. Me senté en una banca y observé a los niños jugar, a las parejas pasear. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en qué cocinar para la cena, o si a Javier le gustaría. Estaba pensando en mí. ¿Qué quería Elena? ¿Dónde quería vivir? La idea de un apartamento más pequeño, moderno, con un balcón para mis macetas, comenzó a tomar forma. Un lugar solo mío, donde el silencio fuera paz y no un arma de humillación. Un santuario nuevo, construido sobre los cimientos del autorrespeto. Antes de volver a casa, hice una parada más. Fui a la sucursal del banco donde, durante años, había depositado una parte de las ganancias de la tortillería y, finalmente, el monto total de su venta. Era mi secreto, mi red de seguridad. Ni Ricardo lo supo nunca en su totalidad. Era mi fondo de independencia, un dinero que guardaba, por si acaso. Nunca imaginé que el acaso sería protegerme de mi propio hijo. Solicité un estado de cuenta. La cifra impresa en el papel me confirmó lo que ya sabía. No necesitaba a nadie. Podía comprarme 10 apartamentos si quisiera. La sensación no fue de arrogancia, sino de una profunda y absoluta libertad.
Era la prueba tangible de mi vida, de mi trabajo. Volví a casa con las compras del mercado, como cualquier otro día. Valeria ni siquiera notó mi ausencia prolongada. Estaba hablando por teléfono, riendo a carcajadas sobre algún chisme de sus amigas. Javier había vuelto a salir a una reunión de trabajo. La normalidad de la escena era casi surrealista. Eran como actores en una obra cuyo decorado estaba a punto de ser desmontado sin que ellos lo supieran. Preparé la comida en silencio. Cada corte de cebolla, cada movimiento de la cuchara. En la olla, era un acto deliberado, un compás en la sinfonía silenciosa de mi plan. No sentía nervios, solo una calma expectante. Mientras comíamos, Valeria volvió a la carga. ¿Sabes, Javi? Estuve viendo unas cocinas increíbles en una revista. Deberíamos tirar todo esto, dijo, haciendo un gesto de desdén que abarcaba mis azulejos de Talavera y mis gabinetes de madera. Poner una isla de cuarzo, electrodomésticos de acero inoxidable. Se vería de primer mundo. Cuando tu mamá por fin nos deje la casa, será lo primero que hagamos. Javier asintió masticando. Sí, mi amor. Paciencia. Todo a su tiempo. Escuché la conversación sin pestañear, como si hablaran de personas desconocidas. La paciencia, pensé para mis adentros. Qué interesante concepto. Ellos creían que la suya sería recompensada. No sabían que la mía se había agotado. Esa tarde, recibí la llamada de Hernán, el agente inmobiliario. Su voz era vibrante de excitación. Señora García, buenas noticias. Profesional Ya tenemos listo un para fotógrafo. mañana. Y he preparado el anuncio. Con su permiso, me gustaría instalar el letrero de «Se vende» mañana por la tarde. Será discreto pero visible. Creo que generará un impacto inmediato. Sentí un escalofrío. La última punzada de duda, que se disolvió al instante. Perfecto, Hernán. Proceda como ha dicho. Mañana por la tarde estará bien. Colgué el teléfono. La maquinaria estaba en movimiento. La cuenta regresiva había comenzado. Pasé el resto del día en mi jardín trasero, cuidando de mis rosales. El contacto con la tierra siempre me había anclado. Podaba las ramas secas, quitaba las hojas marchitas. Era una metáfora de lo que estaba haciendo con mi vida, cortando lo muerto para permitir que lo nuevo floreciera. Sentía la mirada de Ricardo sobre mí, no con juicio, sino con comprensión. Él siempre había admirado mi fortaleza, esa que yo misma había olvidado poseer. Sabía que él entendería que proteger nuestro legado a veces significaba desmantelarlo para salvar sus partes más valiosas. Y la parte más valiosa, en este momento, era yo. Esa noche, cuando Javier y Valeria llegaron de una cena con amigos, riendo y un poco bebidos, me encontraron en la sala, leyendo un libro. Me dieron las buenas noches de forma automática, sin realmente verme. «Descansa, mamá», dijo Javier subiendo las escaleras. «Sí, que duerma bien», añadió Valeria con un tono que mezclaba condescendencia y formalidad vacía. Los observé desaparecer por el pasillo. «Descansaré», susurré para la soledad de la sala. Por primera vez en mucho tiempo, realmente descansaré. La calma que sentía era la del mar en reposo, justo antes de que la marea cambie de dirección, llevándose todo consigo. Me fui a la cama no con la ansiedad de la batalla que se avecinaba, sino con la serenidad de quien ya la ha ganado. La victoria no sería en la confrontación, sino en el acto de reclamar lo que era mío. El poder no estaba en gritar, sino en la firma sobre un papel, en la decisión tomada, desde la dignidad y no desde la ira. Dormí profundamente, sabiendo que el día siguiente no sería un día cualquiera. Sería el día en que la vieja entrometida les recordaría a todos, incluido a ella misma, que era la arquitecta de ese mundo que daban por sentado, y que la misma mano que construye es la única que tiene el derecho de decidir cuándo es el momento de empezar de nuevo. La tarde cayó sobre la colonia Roma con una lentitud deliberada. Yo estaba sentada en mi sillón, con un libro, abierto sobre el regazo cuyas palabras no leía. Escuchaba los sonidos de la casa, el crujido de la madera, el murmullo distante del tráfico. Entonces lo oí. Un sonido breve y metálico que venía del jardín delantero. El martillo clavando el poste del letrero en la tierra. Un golpe. 2, 3.
Cada uno resonó en mi pecho no como una agresión, sino como la campana que anuncia el inicio de un nuevo acto. Sabía que ya estaba hecho. El símbolo de mi revolución silenciosa ya estaba plantado en el césped, a la vista de todos. La calma que sentía era tan profunda que me asustaba un poco. Era la quietud que precede a los terremotos. Me levanté y fui a la cocina. Con movimientos metódicos puse agua a calentar en una olla de barro. Añadí una raja de canela y un trozo de piloncillo. El aroma que pronto comenzó a flotar por la casa era el de mi niñez, el de las mañanas de domingo con mis padres. Era un aroma de hogar, de consuelo. Pero hoy era también el aroma de mi declaración de guerra. Preparé el café de olla no para ellos, sino para mí. Era un ritual para fortalecer mi espíritu, para recordarme a mí misma de dónde venía y la fortaleza que llevaba en la sangre. Serví una pequeña taza, sintiendo el calor del barro entre mis manos, y volví a mi sillón. El escenario estaba listo. Solo faltaban los actores principales. Esperé. El tiempo pareció estirarse. Cada minuto una hebra larga y tensa. El libro seguía en mi regazo. Un ancla de normalidad en un mar de expectación. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la sala de tonos anaranjados y melancólicos. Entonces, el sonido familiar del motor de su coche se detuvo frente a la casa. Oí el clic de las puertas al cerrarse, sus voces mezcladas con el ruido de la calle. La puerta principal se abrió, y luego, un silencio abrupto, un silencio cargado de confusión, el tipo de silencio que precede a un grito. Sabía que lo habían visto. La primera ficha de dominó acababa de caer. «¡Javier! ¡Javier! ¡Ven aquí ahora mismo!». La voz de Valeria fue un chillido agudo, desgarrando la quietud de la tarde. No era su tono habitual de fastidio o de exigencia. Era un tono teñido de pánico. Escuché los pasos pesados y apresurados de mi hijo cruzando el umbral. Entraron en la sala como una ráfaga de viento violento. La cara de Javier estaba congestionada, de un rojo intenso que chocaba con la palidez mortal de Valeria. Sus ojos, desorbitados, se clavaron en mí. Ella se quedó un paso atrás, con una mano en el pecho, como si le faltara el aire. La confusión en sus rostros era una máscara que se resquebrajaba para dar paso a la furia pura. «¡Mamá!». Su voz fue un rugido que hizo vibrar los cristales de la vitrina. «¿Qué carajos significa esto? ¿Es una de tus bromas de vieja? Quiero una explicación, y la quiero ahora. ¿Qué hace ese letrero de «se vende» en mi jardín?». Se acercó a mí, con los puños apretados a los costados, su cuerpo vibrando de rabia. Era el niño malcriado magnificado, el rey de un castillo que de repente encontraba las puertas cerradas. Esperaba que yo me encogiera, que balbuceara una disculpa, que me sometiera a su ira como siempre lo había hecho. Pero la mujer sentada en el sillón ya no era la misma de ayer. No me inmuté. Con una lentitud que sabía que lo volvería loco, levanté la taza de café de olla hacia mis labios. El contacto del barro caliente fue reconfortante. Tomé un sorbo pequeño, deliberado, dejando que el dulzor especiado llenara mi boca. Mis ojos no se apartaron de los suyos. Sostuve su mirada furiosa con una calma glacial, una serenidad que era el arma más poderosa que poseía. Él no sabía cómo luchar contra el silencio. No sabía cómo enfrentar la calma. Su ira chocó contra mi quietud y se quebró, dejándolo suspendido en un limbo de rabia impotente. El poder ya había empezado a cambiar de manos. Con el mismo movimiento pausado, bajé la taza y la coloqué sobre la mesita de madera a mi lado. El sonido de la cerámica contra la madera fue lo único que se escuchó en la habitación cargada de tensión. Fue un sonido definitivo, un punto final. Luego me incliné y tomé la carpeta que había dejado en el suelo, junto al sillón. La abrí sin prisa, mis dedos seguros y firmes. Saqué el documento original de la escritura pública, sus hojas amarillentas y dobladas por el tiempo. No dije una palabra. Simplemente lo deslicé sobre la mesa de centro, empujándolo suavemente hacia él. El papel se detuvo justo frente a sus pies. Javier bajó la vista, primero con incredulidad, luego con una confusión creciente. Su ceño se frunció mientras intentaba procesar lo que veía. El sello oficial, las firmas antiguas,
Mi nombre como única propietaria. Lo miró como si fuera un texto en un idioma arcano y terrible. Levantó la vista de nuevo hacia mí. Su expresión era una mezcla caótica de negación y un miedo incipiente que comenzaba a asomar en sus ojos. Buscó en mi rostro una grieta, un indicio de que todo era un elaborado y cruel engaño. No encontró nada, solo la superficie, lisa y tranquila de un lago profundo. Fue entonces cuando hablé. Mi voz no fue más que un murmullo, pero en el silencio sepulcral de la sala sonó como un decreto. No es ninguna broma, Javier. Cada palabra fue cuidadosamente elegida, pulida por horas de reflexión silenciosa. Y esta, dije, haciendo un leve gesto con la cabeza para señalar la casa a nuestro alrededor. Ya no es tu casa para que te preocupes por ella. La primera parte de la sentencia cayó sobre él, pero aún no comprendía su alcance total. Su mente, arrogante y segura, todavía se negaba a aceptar la realidad que se desplegaba ante él. Continué, mi voz manteniendo el mismo tono bajo pero cortante. El agente inmobiliario, un hombre muy eficiente, dice que por el valor de este terreno, la venderemos en menos de un mes. Le di un instante para que esa información se asentara. Así que, concluí, mirándolo directamente a los ojos, donde el terror comenzaba a ahogar la ira. Tienen 30 días para desocupar y encontrar otro lugar donde vivir. Ahora, hice una pausa, dejando que la frase final colgara en el aire, cargada con el peso de su propia humillación. Vamos a ver quién será el entrometido en la casa de otro. El efecto fue instantáneo y devastador. El color desapareció del rostro de Javier como si le hubieran abierto una vena. Su piel adquirió un tono ceroso, enfermizo. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, como un pez fuera del agua, pero ningún sonido emergió. La furia, la arrogancia, toda la estructura de su ego se derrumbó en un instante, dejando solo un terror puro y desnudo. Valeria, a su lado, emitió un sonido ahogado, un sollozo que se convirtió en un jadeo. Se llevó una mano a la boca, sus ojos fijos en mí con una expresión de horror absoluto. La mujer que despreciaba, la vieja a la que consideraba un mueble, acababa de demoler su mundo con unas pocas frases tranquilas. El silencio que siguió fue la cosa más ruidosa que he experimentado en mi vida. Estaba lleno del estruendo, de sus sueños rotos, de la caída de su castillo de naipes. Se quedaron allí, congelados, dos estatuas de conmoción y desesperación en medio de la sala que hasta hace un minuto creían suya. La realidad los golpeó no como una ola, sino como un tsunami, arrasando con sus planes, su seguridad y su futuro cuidadosamente construido sobre cimientos que no les pertenecían. La máscara de superioridad de Valeria se había hecho añicos, revelando a una mujer asustada y perdida. En ese momento, la inversión de poder fue total. Yo era la roca y ellos eran las olas que se estrellaban inútilmente contra mí. La vieja entrometida se había convertido en la dueña de sus destinos. La que ellos consideraban débil y senil sostenía todos los hilos en sus manos tranquilas. No había gritado, no había insultado, no había llorado. Simplemente había reclamado lo que era suyo, utilizando sus propias armas. La subestimación y la arrogancia que ellos le habían profesado. Habían cavado su propia fosa, convencidos de que estaban construyendo un palacio. Levanté mi taza de café una vez más. El líquido todavía estaba tibio. Tomé otro sorbo. El sabor dulce y amargo llenando mi paladar. El gesto, tan mundano y tan simple, era mi declaración de victoria. Una victoria silenciosa, melancólica, pero absoluta. Los miré a los dos, a mi hijo y a su esposa, y por primera vez no sentí dolor ni ira. Sentí una especie de lástima distante, la misma que se siente por extraños que han tomado un mal camino. Su destino ya no estaba atado al mío. Yo había cortado la cuerda, y mientras ellos se ahogaban en la comprensión de lo que habían perdido, yo finalmente comenzaba a respirar. Los días que siguieron a la revelación fueron una sinfonía de desesperación contenida. El silencio en la casa se volvió denso y pesado, roto solo por los susurros urgentes y airados de Javier y Valeria en su habitación.
Intentaron diferentes tácticas. Primero vino la agresión. Javier intentó acorralarme en la cocina, su voz un siseo bajo y amenazante, hablando de abogados, de mi supuesta senilidad, de cómo un juez se reiría de mí. No respondí. Simplemente lo miré, con la misma calma con la que se mira una nube de tormenta a lo lejos, sabiendo que no puede tocarte. Mi silencio era un muro contra el que sus amenazas se estrellaban y se convertían en polvo. Él no estaba acostumbrado a no tener poder, y la impotencia lo estaba consumiendo. Luego, Valeria intentó la manipulación. Se acercó a mí mientras yo regaba el jardín, sus ojos enrojecidos, su voz un hilo de falsa dulzura. Suegrita, por favor, reconsidere. Javier está deshecho. No lo decía en serio. Estaba estresado. Esta casa es su hogar. Es nuestro futuro. Hablaba de un nosotros que nunca me había incluido. Ofreció prepararme el té, hacerme compañía, promesas vacías que sonaban a hueco en el aire. Le di las gracias por su preocupación y seguí podando una rosa seca. Su actuación se desvaneció ante mi impasibilidad, dejando al descubierto la cruda codicia que la motivaba. Vio en mis ojos que su teatro no tendría público, y se retiró con una mueca de odio mal disimulado. La primera visita de un posible comprador fue la humillación suprema para ellos. Hernán, el agente, llegó con una pareja de arquitectos jóvenes y entusiastas. Javier y Valeria tuvieron que permanecer en la sala, fingiendo una normalidad que no existía, mientras los extraños caminaban por las habitaciones, midiendo con la mirada, hablando en voz baja sobre potencial y reestructuración. Vi a Javier apretar la mandíbula hasta que sus nudillos se pusieron blancos, cuando uno de los arquitectos dijo: «Habría que demoler casi todo, pero la ubicación es inmejorable». Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba de su arrogancia. Se dieron cuenta de que para el mundo, ellos ya no eran los dueños, eran simplemente los ocupantes temporales. El sonido de las cajas de cartón siendo armadas y selladas con cinta se convirtió en la banda sonora de la casa. Comenzaron a empacar sus vidas, y yo los observaba desde la distancia. No con regocijo, sino con una profunda melancolía. Veía los objetos que acumulaban, la televisión excesivamente grande, la ropa de marca, los adornos caros y sin alma. Estaban empacando cosas, pero el verdadero valor, el de un hogar construido con amor, lo habían hecho añicos mucho antes. Veía a mi hijo, el hombre que yo había criado, reducido a un ser amargado y resentido, incapaz de ver su propia culpa en el desastre que había provocado. Su orgullo no le permitía pedir un perdón sincero. Hubo un momento particularmente revelador. Valeria estaba envolviendo en plástico de burbujas un jarrón de diseño, una pieza extravagante que siempre me había parecido horrible. Lo trataba con un cuidado extremo, como si fuera una reliquia sagrada. Para ella, el valor residía en ese objeto, en su precio, en lo que representaba para su estatus social. No entendía que yo estaba luchando por algo intangible, por un tesoro llamado dignidad, que no podía ser comprado ni empacado. Esa imagen se quedó grabada en mi mente. Ella, aferrada a sus posesiones frágiles, mientras yo me aferraba a la única posesión que realmente importa, el respeto por una misma. El día antes de la mudanza, Javier hizo un último intento. Fue un esfuerzo torpe, una mezcla de disculpa y reproche. «Mamá, lamento lo que dije», comenzó, sin mirarme a los ojos. «Pero hacernos esto, echarnos de nuestra casa, es algo que no puedo entender». La palabra clave era hacernos. Se veía como la víctima. Todavía creía que la casa le pertenecía por derecho divino. No respondí con palabras. Solo lo miré fijamente, dejando que mi silencio le devolviera el eco de su propia crueldad. Esperé. La ausencia de mi respuesta, de mi absolución, fue el castigo más elocuente. Se dio por vencido y se fue, dejando tras de sí un rastro de resentimiento. El día de la mudanza fue gris y lluvioso, como si el cielo de la Ciudad de México se hubiera puesto de luto por ellos. Un gran camión se estacionó frente a la casa, bloqueando la calle. Los vecinos curiosos se asomaban por las ventanas. La humillación de Javier y Valeria
era ahora un espectáculo público. Vi cómo los cargadores sacaban sus muebles, sus cajas, los fragmentos de la vida que habían intentado construir sobre cimientos ajenos. No sentí ninguna alegría, solo un profundo y agotador alivio, como el que se siente al final de una larga enfermedad. La fiebre de la discordia por fin estaba abandonando mi hogar. Cuando la última caja fue cargada, entraron a despedirse. Fue un adiós frío, formal, un beso al aire por parte de Valeria, un «nos vamos» seco por parte de Javier. Cuando la puerta principal se cerró tras ellos, un silencio absoluto descendió sobre la casa. Un silencio como no lo había sentido en años. No era un silencio de soledad, sino de soberanía. Caminé por las habitaciones vacías, el eco de mis pasos resonando en el espacio abierto. Las marcas en las paredes donde habían colgado sus cuadros eran como cicatrices que ahora podían empezar a sanar. La casa, por fin, volvía a ser mía. Y yo era libre. La venta se concretó una semana después. Hernán había hecho un trabajo impecable. El precio final fue incluso superior a nuestras expectativas más optimistas. El dinero, una cifra que me parecía casi obscena, fue transferido a mi cuenta. Sostener el comprobante bancario en mis manos se sentía irreal. El fruto de toda una vida de trabajo, el valor de mi hogar, reducido a un número, en una pantalla. Pero sabía que su verdadero valor no estaba en el dinero en sí, sino en la libertad que representaba. La libertad de empezar de nuevo, bajo mis propios términos, sin deberle explicaciones a nadie. Era el capital de mi nueva vida. Comenzó entonces una de las etapas más extrañas y placenteras de mi vida, la búsqueda de un nuevo hogar. Me sentí como una exploradora en mi propia ciudad. Visité apartamentos en La Condesa, en Polanco, en San Ángel, barrios que conocía de nombre pero que nunca había recorrido con la mirada de una futura residente. Rechacé lugares lujosos y ostentosos. No buscaba reemplazar un palacio por otro. Buscaba algo diferente. Buscaba luz. Buscaba un balcón para mis plantas. Buscaba la cercanía de un mercado, de un parque. Buscaba un lugar que se sintiera como un abrazo, no como una vitrina. Y lo encontré, en el corazón de Coyoacán. Un apartamento en un segundo piso, con ventanas enormes que daban a un jardín lleno de jacarandas. Tenía un balcón suficientemente grande para mis geranios y un par de sillas. No era grande, no era imponente. Era perfecto. Era para mí. Firmé los papeles esa misma tarde, sintiendo una alegría serena, una certeza absoluta. Este no sería el castillo de nadie. Sería mi refugio, mi nido. Un lugar donde la única reina sería yo, y mis únicas leyes serían la paz y la tranquilidad. El proceso de amueblarlo fue una delicia. Por primera vez, no tenía que pensar en si a Javier le gustaría el color del sofá, o si Valeria consideraría la mesa de centro lo suficientemente moderna. Compré un sillón cómodo y mullido, de un color amarillo brillante que me hacía feliz solo con mirarlo. Escogí una cama con un colchón que parecía una nube, y sábanas de un algodón suave. Llené el balcón con macetas de todos los tamaños, plantando hierbabuena, albahaca y mis amados rosales en miniatura. Cada objeto, cada elección, era una declaración de mi independencia y de mi identidad. La primera noche que dormí en mi nuevo apartamento, un silencio profundo y pacífico me arrulló. No había tensión, no había pasos airados en el piso de arriba. No había susurros resentidos al otro lado de la pared. Solo el sonido suave de la vida de Coyoacán afuera. El ladrido lejano de un perro. La música suave de algún café cercano. Me desperté a la mañana siguiente con el sol inundando mi habitación, sintiéndome más descansada y en paz de lo que me había sentido en la última década. Había recuperado no solo mi casa, sino mi sueño. Poco a poco, establecí una nueva rutina. Por las mañanas caminaba hasta el mercado de Coyoacán, compraba fruta fresca, queso de Oaxaca y flores de colores vibrantes. Disfrutaba del bullicio, de los olores, de las conversaciones triviales con los vendedores que pronto comenzaron a reconocerme y a saludarme por mi nombre. Redescubrí el placer de cocinar para uno,
preparando platillos sencillos pero deliciosos, sin la presión de complacer paladares ajenos. La comida volvía a saber a nutrición y a cariño, no a obligación. Retomé el contacto con viejas amigas, mujeres que, como yo, eran viudas o vivían solas. Nos reuníamos para tomar café, para ir al cine, para caminar por los viveros. Hablábamos de nuestros nietos, de nuestras dolencias, de los libros que leíamos. Eran conversaciones sencillas, honestas, llenas de la camaradería de quienes han vivido mucho y ya no tienen nada que demostrar. Me di cuenta de cuánto había extrañado esa conexión femenina, ese espacio seguro, donde podía ser simplemente Elena, sin el peso del rol de madre abnegada. A través de una de mis amigas, me uní a un club de jardinería que se reunía en el Jardín Centenario. Era un grupo heterogéneo de personas unidas por el amor a las plantas. Hablábamos de abonos, de plagas, de las mejores épocas para podar. Encontré una alegría simple y profunda en compartir mi pasión por los rosales, en aprender sobre orquídeas y suculentas. Estas pequeñas conexiones, estas nuevas rutinas, estaban tejiendo la tela de mi nueva vida, una vida rica en pequeñas alegrías y despojada de grandes dramas. A veces pensaba en Javier, no con rencor, sino con una tristeza distante. Supe por un primo lejano que él y Valeria se habían mudado a un pequeño departamento rentado en la colonia Doctores, un lugar mucho más modesto y ruidoso. Supe que las tensiones económicas estaban haciendo estragos en su matrimonio. No me alegré de su desgracia. Simplemente constaté las consecuencias inevitables de sus actos. Esperaba, con un resquicio de amor maternal, que esta dura lección le sirviera para reconstruirse como un hombre mejor. Pero mi felicidad ya no dependía de su aprendizaje. Mi paz era mía. Fue entonces cuando sentí que era el momento de completar mi plan. No el plan de venta, sino el plan de mi legado. Llamé a mi nieta, Sofía. Ella era la única que, en los últimos años, siempre me había tratado con un cariño genuino y desinteresado. Sus visitas eran un bálsamo, sus abrazos, sinceros. Estaba estudiando arquitectura en la UNAM con dificultades para pagar la matrícula. La invité a tomar un café en una de las cafeterías bajo los portales de Coyoacán. Llegó preocupada. «¿Abuela? ¿Estás bien? Mis papás me contaron... bueno, su versión de las cosas. Dicen que los echaste a la calle». Su mirada era de genuina inquietud por mí, no de juicio. Le sonreí y le tomé la mano. «Estoy mejor que nunca, mi vida. Te invité para contarte mi versión. Y para algo más. Le hablé de mi nueva vida, de mi paz, de la importancia de la...». Ella escuchó con una madurez y una empatía que su padre nunca había poseído. Comprendió sin que yo tuviera que dar demasiadas explicaciones. Al final de nuestra conversación, saqué un sobre de mi bolso y se lo entregué. «¿Qué es esto, abuela?», me preguntó con el ceño fruncido. «El dinero de la venta de la casa era demasiado para una vieja como yo», le dije, usando la palabra vieja con una nueva ironía. «No necesito lujos, pero sí quiero invertir en algo que valga la pena. Y para mí, no hay nada que valga más la pena que tu futuro». Le insistí que abriera el sobre. Sus manos temblaron un poco al hacerlo. Dentro no había dinero en efectivo, sino el documento de un fideicomiso. Un fondo creado a su nombre, con la cantidad suficiente para cubrir la totalidad de sus estudios universitarios, materiales, e incluso un pequeño estipendio mensual para que no tuviera que trabajar y pudiera enfocarse en su carrera. Sofía leyó el documento una y otra vez, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las cláusulas. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban inundados de lágrimas que no eran de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. «Abuela, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado». Su voz se quebró. Me acerqué y le sequé una lágrima con mi pulgar. «No es demasiado. Es lo justo. Es la parte del legado de tu abuelo y mío que te corresponde a ti, porque tú sí has entendido lo que significa la familia. El amor y el respeto no se exigen, se ganan. Y tú te lo has ganado con... creces, mi niña». Le estaba dando no solo dinero, sino una validación, un reconocimiento a su bondad.
Se levantó de su silla y me abrazó con fuerza, sollozando en mi hombro. «Gracias, abuela. Gracias». En ese abrazo sentí la culminación de todo. No había sido una venganza contra Javier. Había sido un acto de justicia y de amor constructivo. Estaba podando la rama enferma del árbol familiar para darle más fuerza a la rama sana y llena de promesas. En ese momento, en esa cafetería de Coyoacán, aseguré mi verdadero legado. No era una casa, no era dinero. Era la educación de una mujer joven, buena y brillante. Esa tarde volví a mi apartamento sintiendo una plenitud que no recordaba haber experimentado nunca. La venta de la casa no había sido un final, sino una transferencia. Había convertido un símbolo de discordia en una herramienta de oportunidad. Había transformado el dolor en un acto de amor puro. Mi herencia no sería de ladrillos, sino de conocimiento. Esa certeza me llenó de una paz inmensa, una paz que valía más que todas las propiedades de la colonia Roma juntas. Mientras el sol se ponía, salí a mi balcón. El aire estaba fresco y olía a tierra mojada por una lluvia pasajera. Regué mis geranios. Sus flores de un rojo intenso parecían más brillantes que nunca. Miré las luces de la ciudad que comenzaban a encenderse a lo lejos. Me sentí parte de ella, pero a la vez protegida en mi pequeño santuario. La soledad ya no era un castigo, era una elección, una compañía serena. Ya no era la sombra en la casa de otro, era la dueña absoluta de mi propia luz. La ironía de la vida me hizo sonreír. Javier, en su afán por poseer la casa, lo había perdido todo. Yo, al soltar la casa, lo había ganado todo. Paz, libertad y la satisfacción de saber que mi legado estaba en las mejores manos posibles, las de mi nieta Sofía. Me di cuenta de que un hogar no es el techo que te cobija ni las paredes que te rodean. Un hogar es ese lugar en tu interior donde tu dignidad reside intacta, donde tu espíritu puede descansar en paz, sin importar las tormentas que rujan afuera. Y yo, finalmente, después de un largo y doloroso viaje, había vuelto a casa. Me senté en mi silla de mimbre, en mi balcón, con una taza de té de manzanilla. Observé la noche caer sobre mi amada ciudad y por primera vez en incontables años, mi corazón se sintió ligero, completo y profundamente tranquilo. La vieja entrometida había encontrado su lugar, un lugar donde su única intromisión sería en la vida de sus plantas y en las páginas de sus libros, y eso era más que suficiente. Ha pasado un año. A veces, desde el balcón de mi apartamento en Coyoacán, miro hacia el norte, en dirección a la colonia Roma, e intento recordar el peso de esa vida anterior. Pero es como intentar recordar los detalles de un sueño lejano. Las emociones se han desvanecido, dejando solo el conocimiento de qué sucedió. La casa, con su grandeza y sus fantasmas, ya no me pertenece de ninguna manera. Se ha convertido en una anécdota, en la historia que me cuento a mí misma para recordar el precio de la paz. No siento nostalgia ni arrepentimiento. Siento la serena gratitud de la sobreviviente que ha encontrado tierra firme después de una larga y solitaria travesía por un mar tempestuoso. Mi nueva vida es más pequeña, más silenciosa, infinitamente más rica. He aprendido que la dignidad es una planta de interior. Nadie puede cuidarla por ti. Puedes tener el jardín más grande y hermoso, pero si descuidas esa pequeña maceta en tu ventana, tu hogar interior se marchita. Durante años, dediqué toda mi energía a cuidar el jardín de otros, creyendo que su florecimiento era el mío. No me di cuenta de que mi propia planta, la del autorrespeto, se estaba secando por falta de luz y de agua. La decisión de vender la casa no fue un acto de jardinería, fue un trasplante de emergencia. Arranqué mis raíces de esa tierra tóxica para salvar lo único que realmente me quedaba, a mí misma. Y aquí, en este pequeño balcón, bajo el mismo sol, finalmente estoy floreciendo. El concepto de familia también ha cambiado para mí. Antes pensaba que la familia era un lazo de sangre inquebrantable, una obligación sagrada que debía soportarlo todo. Ahora entiendo que la verdadera familia es un pacto de respeto mutuo. La sangre te hace pariente, pero es la lealtad, el cariño
y la decencia lo que te convierte en familia. Mi familia ahora es más pequeña, pero es real. Es mi nieta Sofía, que se gradúa con honores el próximo semestre. Son mis amigas del club de jardinería, con quienes comparto risas y secretos. Es la amable vendedora del mercado que siempre guarda para mí los mejores aguacates. La familia es un refugio, no una jaula, por muy dorada que ésta sea. De vez en cuando me llegan noticias de Javier y Valeria. Sé que siguen en ese pequeño apartamento, luchando con las deudas y con el fantasma de lo que perdieron. Ya no siento ni lástima ni rencor. Son dos extraños que una vez compartieron mi techo. Espero, sinceramente, que la dureza de la vida les enseñe el valor de la humildad, que la pérdida les muestre el verdadero significado de la riqueza. Pero su camino de aprendizaje ya no es mi responsabilidad. Los he soltado. Su historia ya no es un capítulo en mi libro. Rezo por ellos, como rezaría por cualquier alma perdida, y luego vuelvo a la paz de mi presente. Un presente que ellos no pueden tocar. Mi vida ahora se mide en pequeños placeres. El primer sorbo de café por la mañana, el aroma de la tierra mojada después de la lluvia, la llamada semanal de Sofía contándome sobre sus proyectos. He aprendido que la felicidad no es un gran premio que se gana al final, sino un mosaico que se construye con pequeños trozos de alegría cotidiana. La vieja entrometida ha encontrado su propósito, y no es entrometerse en la vida de nadie, sino en la suya propia, cultivando su paz con el mismo esmero con el que cuida de sus rosales. Ahora, dime tú, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? Y cuéntame también desde qué rincón de este mundo me estás escuchando. Y si esta historia te ha conmovido, ayuda a que llegue a más personas. Suscríbete al canal y compártela.